Tipos de pieles. Cuando empezaba a tatuar veía muchos tatuadores que se quejaban muchísimo del tipo de piel que tenía su cliente. Por ejemplo, pues había tatuadores que se quejaban de que su cliente tenía una piel demasiado grasa o demasiado seca o demasiado elástica, ¿vale? Y yo al principio la verdad que pensaba que eran excusas simplemente. Y en parte sí es así, pero en parte no. ¿Qué significa eso? Que es verdad que algunas pieles nos van a complicar un poquito la vida, ¿no? Pero la mayoría de veces, cuando un tatuaje cura mal o cuando un tatuaje tiene algún problema, no quedan bien las líneas, la mayoría de veces suelen ser por culpa del tatuador. ¿Por qué? Por falta de experiencia. Porque al final, si tú tienes la experiencia suficiente, sabes tratar cualquier o casi cualquier tipo de piel. El cuerpo tiene diferentes pieles, diferentes tipos de pieles. Y no me estoy refiriendo a diferentes tipos de personas con diferentes pieles. Me estoy refiriendo a, en una misma persona, podemos encontrar en un mismo brazo, por ejemplo, muchos tipos de pieles. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, pues si yo tengo lo que es el antebrazo, ¿vale? Tenemos la piel que tenemos en la muñeca, que suele ser una piel muy fácil de hacer, por ejemplo, unas líneas estalladas, que sería como algo así, ¿vale? Y justo vemos aquí una muñeca, también, esto es una muñeca, aquí estaría la mano, y vemos que las líneas están como por detrás, están como borrosas, no están nítidas del todo. Significa que el tatuador ha apretado demasiado fuerte o que su máquina va demasiado rápido. Si vamos un poquito más para arriba, digamos la zona central del antebrazo interior, es una piel que es muy buena para tatuar, por ejemplo, y es fina y no es muy elástica ni muy dura, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al contrario totalmente, esta parte de afuera es mucho más dura, es mucho más gruesa y es mucho más difícil tatuarla que el interior, por ejemplo, ¿vale? Si vamos un poquito más arriba, esta zona de aquí suele sangrar bastante y suele curar bastante mal, es difícil que cure bien, ¿vale? Cuando eres principiante hay que intentar no tatuar esta zona de aquí, ya que es muy fácil hacer heridas, que cure mal el tatuaje o estallar líneas. ¿Por qué? Pues porque la piel en esta zona o en esta zona es muy fina, entonces ¿eso qué significa? Que es muy fácil pasarse de profundidad y cuando te pasas de profundidad estallas las líneas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Los tipos de pieles. ¿Qué tipos de pieles tenemos en el cuerpo y cómo tenemos que tratar cada tipo de piel? Bien, aquí tenemos una ilustración con el cuerpo humano y con colores diferentes y según el tipo de piel que tenemos un color, ¿no? El rojo oscuro significa que son pieles que tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil que o se hagan heridas o se estallen líneas, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos la cara, las clavículas, la parte de aquí. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque es una piel muy fina, ¿vale? Entonces, todas estas zonas es poco recomendable que las tatuemos cuando estamos empezando a tatuar. Después os dejaré otra ilustración en la que podréis ver cuáles son las mejores partes para empezar a tatuar, ¿vale? Entonces, hay zonas, por ejemplo, como la parte exterior, digamos, del pecho. Esta piel de aquí realmente no es fina, es bastante gruesa. El problema es que hay que apretar mucho para que realmente la línea se quede bien marcada, ¿vale? Entonces, al apretar tanto, puede ser que si tú no controlas bien la presión de la máquina, te pases de apretar y al final crees una línea estallada, por ejemplo, ¿vale? Las zonas que tienen mucho movimiento, por ejemplo, lo que son todos los pliegues, para empezar, normalmente suelen doler mucho y segundo, suelen curar mal, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, suelen curar mal si lo haces mal, realmente. Si lo haces bien, no tienen por qué curar mal. También es verdad que aquí depende bastante del cliente. Es importante siempre que decirle que yo al cliente siempre le digo el 50% del tatuaje lo hago yo, el otro 50% del tatuaje lo haces tú. O sea, eso significa que por muy bien que yo haga el tatuaje, si el cliente se cura mal el tatuaje, al final va a quedar un destrozo. Bien, por último, lo que vamos a tener que tener en cuenta es, aparte de
digamos, esta guía que tenemos de qué pieles son mejores o peores para pinchar o con cuáles vamos a tener que tener más cuidado, otras cosas que vamos a tener que tener en cuenta también es qué tipo de piel tiene el cliente, porque al final cada cliente tiene su tipo de piel. Puede venirte un cliente que no tiene ningún tipo de problema con su piel, o puede venir un cliente que, por ejemplo, tiene lupus, que es una enfermedad que afecta mucho a la piel, ¿no? Y tenga la piel pues, más seca. ¿Qué significa si tiene la piel más seca? Significa que, bueno, no hace falta que tenga una enfermedad, simplemente puede ser otro tipo de piel que esa persona tiene la piel seca, ¿no? Por ejemplo, en las piernas, ¿no? En las piernas, de rodilla para abajo, normalmente se suelen tener la piel muy seca, ¿vale? Entonces, ¿qué significa tener la piel seca? Que hay que tener cuidado porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los contras son que la piel, al estar tan seca, es más fácil que se rompa. Si se rompe, si pasamos muchas veces sobre la piel seca, lo que va a pasar es que va a crear una herida mayor de lo que debería ser. Eso significa que es probable que se le infecte el tatuaje al cliente. Ese sería uno de los contras que tendría tatuar una piel seca. También se nos dificulta el hacer un sombreado limpio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final hay que aplicar un poco la lógica, ¿no? Si la piel es seca y es más fácil que entre el pigmento, se rompe antes la piel. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero hacer un sombreado homogéneo y limpio, me va a ser más complicado porque va a entrar el pigmento demasiado rápido en la piel, entonces va a ser más difícil que controle ese degradado, ¿vale? Porque es seca. En cambio, si la tenemos muy hidratada la piel, va a ser al contrario, va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque entra como más amortiguada la aguja. ¿Eso qué significa? Que si está amortiguando la piel porque es más elástica, porque está más hidratada, pues va a entrar menos pigmento y vamos a poder pasar más veces sobre esa zona, ¿vale? Al igual que con las líneas. Si vamos a una piel seca, va a ser más fácil hacer una línea porque la aguja va a entrar más fácilmente en la piel y el pigmento se va a quedar dentro. Y al contrario, hacer líneas en una piel que sea muy hidratada o muy elástica va a ser más difícil porque la piel está como amortiguando las agujas, entonces significa que no va a entrar tan fácilmente el pigmento dentro de la piel. Esto no significa que cuando tengamos una piel elástica o una piel hidratada podamos estar ahí pasando y pasando y pasando un montón de veces. Hay que intentar siempre pasar las veces justas, cuanto menos mejor. Si podemos llegar a tener el resultado que nosotros deseamos a la primera o a la segunda, mucho mejor que si pasamos 4 o 5 veces, porque si pasamos 4 o 5 veces es muy probable que hagamos una herida mucho más profunda de lo que deseamos y al final acabe el cliente pues, en el hospital con una infección o cualquier cosa, ¿vale? Y aparte nuestro tatuaje pues, se echará a perder. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando tatuamos una piel que es demasiado grasa, por ejemplo en la espalda, pues hay que intentar sacar un poquito más la aguja de lo que normalmente vamos a sacarlo para poder llegar bien a hacer una buena línea. O también vamos a tener que subir un poquito más el voltaje para que entre y salga más veces la aguja de la piel, ¿vale? Y al contrario, cuando tenemos una piel seca, por ejemplo. Una piel seca significa que, como hemos dicho, va a entrar más fácilmente, pues no vamos a necesitar que esté la aguja a lo mejor tan sobresalida o un voltaje tan alto. Incluso podemos llegar, si estamos rellenando sobre todo, podemos llegar a bajar un poquito el voltaje porque no nos hace falta tener un voltaje tan alto para rellenar los huecos de la piel, ¿no? Entonces hay que ir un poquito adaptándose, pero como hemos dicho, os voy a poner una ilustración que os va a servir para saber con qué pieles tenéis que empezar a tatuar ahora, que directamente no tengáis esas complicaciones o por lo menos por ejemplo en la espalda pues son zonas que no deberíais tatuar ahora mismo y mucho menos cosas grandes. ¿Qué tonos de piel son los mejores para tatuar? Bueno, todo eso dependerá mucho del estilo que tú hagas. Realmente a los tatuadores siempre nos suelen gustar las pieles cuanto más claras mejor. ¿Por qué? Porque el resultado siempre se ve mucho mejor. No por nada que tenga que ver con el racismo, sino simplemente porque cuando tú pintas, por ejemplo, con colores o degradados sobre un lienzo negro, no es lo mismo que pintes sobre un lienzo blanco. Se ve a ver el contraste mucho mejor en una piel clara, ¿no?
¿Qué significa eso? ¿Que no puedo tatuar, por ejemplo, a personas de piel oscura? Pues sí, sí puedes tatuarlas, pero no vas a poder tatuarle, por ejemplo, o no deberías tatuarle un realismo, por ejemplo, a color. O tatuajes a color, sobre todo cuanto más oscura es la piel, menos color podemos ponerle. ¿Podemos ponerle blanco sobre la piel? Pues va a ser inútil, realmente. Mucha gente de piel muy oscura suele venir y te dice, ¿me puedes hacer tatuajes con blanco? Y le tienes que decir que no. ¿Por qué? Porque realmente ellos piensan que va a hacer un contraste con su piel, pero lo que no saben es que, como hemos dicho, el pigmento se queda en la segunda capa de piel. ¿Eso qué significa? Que encima del pigmento hay una capa de piel, oscura en este caso. Entonces va a tapar la piel oscura, va a tapar el pigmento blanco. Entonces va a ser casi inútil o inútil por completo poner un tono claro en una piel muy oscura. ¿Qué significa esto? Pues que en pieles oscuras lo ideal es poner tatuajes oscuros, por ejemplo, tribales o neotribal o maorí o tatuajes celtas, por ejemplo, aunque lo ideal es que cuanto menos detalle tengan, mejor se va a ver. Para acabar este capítulo vamos a ver cuáles son las mejores zonas para tatuar cuando eres aprendiz. Como hemos dicho antes, voy a poner aquí una ilustración y como vemos, pues las mejores zonas siempre son las zonas que son más cómodas y a la vez que no son ni tan grasas ni tan secas. Es verdad que hemos dicho que la parte de debajo de las rodillas suele ser muy seca, pero también dependiendo mucho del cliente que tengamos. Pero bueno, aún así ya sabemos que en la parte de abajo de las rodillas, por debajo de las rodillas, hay que tener mucho cuidado y no usar voltajes demasiado altos ni pasar demasiadas veces por la misma zona. Entonces, tenemos el bíceps en la parte exterior del bíceps, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? ¿Por qué ponemos esta parte? Porque es una zona plana, entre comillas, que podemos apoyar en un posabrazos o podemos tener a nuestro cliente acostado y es una zona que es cómoda para nosotros, para empezar a tatuar, ¿vale? Los antebrazos, aunque yo siempre recomiendo que sea más el antebrazo interior que el antebrazo exterior, porque es mucho más cómodo y la piel es mucho más fácil de tatuar. Los muslos, tanto exterior como frontal, como interior, como trasero. Y después tendríamos lo que sería el exterior de la pantorrilla, o sea, el exterior de lo que sería el gemelo, ¿vale? Entre el gemelo y la espinilla, ¿vale? Esta parte de aquí. Así que con esto terminamos el capítulo de anatomía de piel.